vamos a arrancar así avanzamos. El lunes que viene es asueto por el Día del Estudiante. Esto de haber cambiado las clases a los lunes nos complica un poquito en ese sentido, porque nada, tenemos un poco menos de teoría, pero bueno, por ahora seguimos, respetamos eso. Más adelante vemos si se nos complica. Así que el lunes no hay clase, básicamente de teoría. El miércoles van a tener práctica y el otro viernes sí teoría, ¿no? Pero bueno, el lunes no. Bueno, la última clase, y voy a retomar desde ahí, vimos un par de tipos de diodo, y otros tipos de diodo diferentes, como el diodo Zener. Les describí dos posibles efectos. El Zener, acuérdense, se usaba en inversa y se trabajaba en la región que se llama breakdown, en donde los diodos comunes nunca trabajan, ¿no? El diodo común siempre trabaja en directa o en inversa, pero no en breakdown. El Zener se diseñaba para trabajar ahí. Eh, Había dos posibles principios físicos por el cual podía pasar esto en la curva del diodo, que era el efecto avalancha y uno que se llama propiamente el efecto Zener. Los dos tipos de diodo, independientemente del efecto físico por el que se produce la curva, se llaman en general diodo Zener y uno va y los compra como diodo Zener. Eso lo habíamos mencionado, lo habíamos comentado en la clase pasada. Para arrancar la clase de hoy, la idea es ver un circuito con un Zener, para qué se puede usar. Si uno ve ahora una curva en todas las regiones posibles de un diodo, como les decía antes, un diodo común trabajaría en la zona inversa, que es esta de acá, o en la zona directa, que es esta de acá, y el Zener trabaja en la región de breakdown, que es esta región de acá, que es una región muy vertical en el plano IB, y eso, como habíamos visto, es como tener una fuente de tensión, ¿no? Si lo pongo a operar en este rango, independientemente de la corriente que circule en un cierto rango, tengo prácticamente como una fuente de tensión, la tensión es constante, ¿no? Y por eso es que se los puede usar como reguladores de voltaje. La otra diferencia es que la corriente circula entonces en sentido inverso a la de un diodo normal, ¿no? Va a circular de cátodo a ánodo, como indica el esquema de acá, ¿no? Entonces muchas veces consideramos como positiva la tensión al revés y la corriente al revés de que en un diodo común, ¿no? Si van a una hoja de datos de un Zener, van a encontrar algunos parámetros típicos, que son estos que les voy a decir acá, ¿no? Por ejemplo, la corriente y tensión en el codo, esta IZK y BZK, sería en este punto de acá. Esa tensión y corriente lo que indica es, bueno, a partir de ahí podemos considerar que se empieza a producir el efecto Zener o avalancha y empiezo a ingresar en la región donde estoy como en una fuente de tensión, ¿no? Después hay otro parámetro que van a encontrar, que es esta IZT, que es la T por test current, es la corriente de prueba, digamos, es cercano al valor que probablemente yo termine usando al Zener. Y esa corriente de prueba tiene su correspondiente tensión de prueba, ¿no? Que es esta BZ de acá. Así que ese es otro par de parámetros de la curva del Zener. Y después muchas veces también especifican la resistencia dinámica en el punto de prueba. Esto es lo mismo cuando vimos el modelo de pequeña señal del diodo. Bueno, esta RZ cumpliría la función para el caso del Zener, ¿no? Es la pendiente en el punto Q, en este caso dado por el punto de prueba, ¿no? Eh, esa es la resistencia, nos da una idea de qué pendiente tiene la curva del Zener, ¿no? No es una fuente de tensión perfecta, tiene una cierta pendiente y esa pendiente se modera por la resistencia dinámica esa en el punto de prueba. Y si uno intersecta esa recta, la proyecta desde el punto de prueba hacia el eje, encuentra esta otra tensión, que es la BZ0, que es el voltaje del modelo, porque yo puedo entonces pensar al Zener, si hago esa aproximación, de que en este caso
se comporta como una recta, lo puedo pensar entonces como una tensión BZ0 más una resistencia. ¿Está bien? Parecido a lo que hicimos para el caso del diodo, pero el diodo común, pero en este caso para la zona de breakdown o de ruptura. Entonces, veamos un ejemplo de corriente por el Zener, ¿no? Voy a agarrar el lapicito de... Dejé de compartir, ¿no? Sí, sí. Sí. Ahí va. Vamos a ver un ejemplo que es el siguiente. Supóngase que tenemos, esto es lo que recién me preguntaban, esto es una fuente de DC, ¿no? Cuando uno la indica así. Supongamos que tenemos una fuente que se llama B+, que tiene 10 volts, pero bueno, no es perfectamente de DC, tiene un poquito de variación, ¿está bien? Como una fuente en la vida real. Una la hace de 10 volts, pero después tiene una cierta variación. En este caso es una variación un poco grande, un poco exagerada para el ejercicio, una variación de más o menos 1 volt en torno a los 10. Tenemos una resistencia de 500 ohm acá, y tenemos nuestra resistencia de carga, y consideramos como tensión de salida la tensión de este punto. Entonces, la idea es que el Zener, fíjense, está puesto en paralelo con la carga. Es un Zener que en este caso, si lo voy a comprar, me dicen un Zener de 6.8 volts. Y la función del circuito va a ser tratar de regular la tensión en la carga, es decir, que pese a las variaciones de la fuente, yo pueda mantener la tensión en la carga un poco más constante. ¿Está bien? ¿Se entiende cuál es la idea? La resistencia esta de 500 ohm, la función que cumple es justamente polarizar al Zener, ¿no? Ponerlo a trabajar en la región donde se comporta como regulador de tensión. ¿Está bien? Ese es el objetivo de este ejercicio. Entonces, fíjense. Primero tenemos los datos del Zener. Es un Zener de 6, la tensión de la corriente de prueba es 5 mA y a esa corriente tiene 6.8 volts. ¿Está bien? Eso así es como uno lo va a comprar, digamos. Nos dice además que en la hoja de datos encontramos que tiene una resistencia dinámica de 20 ohm en ese punto. Y después la corriente del codo es 0,2 mA. ¿Esto qué quiere decir? Que yo para trabajar como Zener le tengo que poner una corriente mayor a 0,2 mA, ¿no? Cercana a los 5 mA, para que trabaje en esta región de acá, ¿no? En la región donde se va a comportar como regulador de tensión. Entonces, bueno, dijimos que teníamos esa fuente que tiene una variación de más o menos 1 volt. Bien, queremos ver un par de cosas de esto, ¿no? La primera es que si lo ponemos a trabajar en esa región, lo podemos pensar con su modelo, ¿no? Podemos reemplazar el Zener por su modelo, que es la fuente de tensión más la resistencia dinámica. Siempre y cuando la corriente IZ esté en el orden de los 5 mA, ¿no? O mayor a 0,2 mA, que era la corriente del codo. O sea que eso lo tenemos que garantizar. Tenemos que garantizar que en cualquier operación del circuito haya más de 0,2 mA, ¿no? Del orden de más cercano a los 5 mA. Y en ese caso puedo reemplazar el Zener por su modelo. Lo que todavía no dijimos es cuál es el valor de esta fuente, BZ0, ¿no? Entonces, lo primero sería calcular ese valor de tensión para el modelo. Lo que podemos hacer es plantear, fíjense, cuánto vale la tensión B0, que en este caso es la tensión del Zener, ¿está bien? La tensión acá, voy a agarrar otra vez el lapicito, la tensión acá, entre tierra y la salida, es la tensión sobre el Zener. ¿Está bien? La tensión del Zener es la tensión de salida y va a ser igual a la tensión esta, que es mi incógnita, más la caída en esta resistencia. ¿Está bien? De ahí puedo despejar justamente la tensión del modelo, el BZ0. ¿Está bien? Vamos a suponer que el Zener lo voy a poner a operar en el punto
de prueba, digamos, la tensión para la que fue diseñado, que es 6.8 volts. Tenemos 20 mA a esa tensión y tenemos la resistencia, perdón, 20 ohm, la resistencia dinámica y la corriente 5 mA, 6.7 volts es esa tensión del modelo. ¿Está bien? Entonces ahí ya conozco el modelo de mi Zener. Entonces veamos ahora cómo cumple ese rol de regulador de tensión, ¿no? Calculemos primero qué pasa si no tengo carga, ¿está bien? Desconecté la carga del circuito y tengo que calcular la corriente cuánto va a hacer, ¿no? Fíjense, para calcular la corriente básicamente lo que tengo que hacer es una única malla, ¿no? Para los que hoy no, por ahí hablando de esta fuentecita, la podría redibujar así, para el que no se da cuenta, ¿está bien? Y hay una única malla en el circuito que es esta de acá. ¿Está bien? Bueno, si plantean esa malla, lo que les va a quedar es las fuentes están con signo opuesto cuando recorro la malla, entonces me queda B más menos BZ0 dividido las dos resistencias. 6.35 mA es la corriente que circula por el Zener a circuito abierto, ¿no? Sin carga. Es mayor a los 5 mA, es razonable, o sea que el modelo sigue andando bien ahí, ¿no? Si tienen alguna duda, párenme. Bueno, y ahora quiero saber cuál es la tensión B0 a circuito abierto, es decir, cuando no hay carga. B0 va a ser la tensión del Zener más la corriente por el Zener por la resistencia 6.83 volts. ¿Está bien? Esa es la salida nominal sin carga. ¿Qué pasa ahora si la fuente varía? ¿Está bien? Veamos eso. Si la fuente varía, lo que puedo pensar, yo puedo hacer superposiciones, es decir, puedo pensar que tengo ahora que la fuente es la fuente nominal, es decir, supónganse los 10 volts, ¿está bien? Más, bueno, una fuente de señal, perdón por el mal dibujo, ya va a mejorar. Más una fuente de señal de 1 volt, ¿no? Que era la especificación que tenía. Entonces puedo, como es un circuito lineal, el Zener es esto quiero que quede claro, el Zener es un dispositivo no lineal, pero yo lo puse a trabajar en un punto en donde lo reemplacé por un modelo lineal, ¿está bien? Lo reemplacé por una resistencia y una fuente de tensión. Una vez que, si es válido, es decir, si la corriente Z está en el rango de donde se comporta de esa manera, ahora este circuito equivalente es un circuito lineal. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, superposición. Puedo suponer, por un lado, las fuentes de continua y por el otro lado, las fuentes de alterna. ¿Está bien? Y la salida es la suma de las dos cosas, porque el circuito es lineal. Entonces, si analizo solamente la parte de alterna, porque la de continua ya la analizamos, es lo que hicimos antes, ¿no? La salida nominal en continua es 6.83 volts. Ahora, ¿cuánto es la variación? Es decir, ¿cuánto me va a variar la salida? ¿Cuánto va a ser el delta B0? Es decir, ¿cuánto varía esta salida cuando la entrada varía 1 volt? ¿Está bien? Entonces, si hago superposición, hago un corto de las fuentes de DC y analizo solamente en AC. Y eso, obviamente, me queda directamente un divisor resistivo. ¿Se entiende, no? Que a la fuente de AC, la RZ y la R, eso es este divisor resistivo que está acá. O sea que ahí tengo la relación en la variación de salida para la variación de la fuente de entrada. Reemplazo los valores, más o menos 1 volt, 20 ohm, 500 ohm, 20 ohm. La salida me varía 38 milivolts. ¿Está bien? La entrada varió 1 volt, pero la salida varió solamente 38 milivolts. Eso es por efecto del Zener. De hecho, a esa relación, que es cuánto varía la salida cuando varía la entrada, se lo llama regulación de línea. ¿Está bien? Es decir, la entrada varió 1 volt, pero el Zener varió 38 milivolts. O sea que ese cociente, que en este caso es 38 sobre 1 o 1 sobre 38, depende cómo lo definan, se llama regulación de línea. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió todo este desarrollo y los varios conceptos involucrados? O sea, por ejemplo, repito, el Zener es no lineal, pero lo pusimos a trabajar en una región y lo aproximamos por un modelo lineal. Como es lineal, el circuito, pudimos hacer superposición
y separar el análisis en DC del análisis de NAC, de la variación. ¿Está bien? Y de esa forma calculamos cuánto varía la salida cuando la entrada varía más o menos 1 volt. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, se entendió. Sí, Ok. se entendió. Hay varios de esos conceptos que los vamos a usar a lo largo de la materia. Por eso les digo que si no entienden, este es el momento, pregunten, tenemos tiempo. Tanto lo de separar el análisis en DC como en AC, es decir, lo que varía con respecto a lo que es DC, como reemplazar modelos de circuitos que son naturalmente no lineales, porque todos los semiconductores tienen unas curvas que están lejos de ser lineales, pero en ciertas regiones de operación se los puede aproximar por circuitos lineales, y es lo que hicimos, ¿no? Y lo vamos a hacer varias veces a lo largo de la materia. Insisto, si tienen dudas, párenme. Sigo con el ejemplo para terminar. Veníamos haciendo las cuentas habiendo desconectado la carga, ¿no? Ahora vamos a suponer que conectamos una carga que nos toma 1 miliampere, o sea que para este punto a 6.8 volts toma 1 miliampere. En lugar de especificar la resistencia, especifico la corriente. Entonces, primero, olvidémonos de la variación de la fuente de entrada, calculemos cuánto vale V0 nominal. Entonces, hacemos este nodo de corriente, ¿está bien? Hacemos este nodo de corriente, tenemos que I es igual a la corriente del Zener más la corriente por la carga. Si reemplazo la corriente esta por el valor, que es el V más, atención en este punto, menos la tensión en este punto sobre la resistencia, la corriente por el Zener lo mismo, es la tensión V0 menos la tensión en la fuente del Zener por la resistencia dinámica del Zener, más la corriente de carga que la conozco, puedo despejar V0 y me da una tensión de salida de 6.81 volt. ¿Está bien? Esa es la tensión nominal. Ahora antes les expliqué lo que era la regulación de línea, ahora les explico lo que es la regulación de carga. Que es básicamente ahora, me varió la carga, es decir, pasé de tener circuito abierto o resistencia infinita a tener una resistencia de, 6.81 dividido 1 miliampere, ¿no? Y la tensión, la variación en la tensión, fíjense, fue solamente de 6.83, vuelvo para atrás, acuérdense este número, 6.83 era lo que valía la salida nominal, y ahora en esta nueva condición con carga fue 6.81, o sea que la relación entre cuánto me varía la tensión de salida cuando me varía la carga, en este caso es de 20 milivolt por miliampere. ¿Se entiende? Esto se llama regulación de carga de la fuente, porque en definitiva lo que estamos haciendo es una fuente a través de este Zener, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, sobre todo en este número, ¿no? La ventaja del Zener y cómo funciona para regular la variación de tensión, ¿no? Casi la salida no se mueve, pese a que la entrada se mueve un 10%, ¿no? La entrada vale 10 volt nominal más menos 1 volt, es decir, tiene una variación del 10%, y las salidas que vale 6.83 volt nominal se mueve solamente 38 milivolt. ¿Está bien? O sea, logramos usar al Zener para regular tensión, para mantenerla lo más constante posible. Esa es la principal función para la que se utilizan los diodos Zener. ¿Está bien? Obtener una tensión estable, pese a variaciones de fuente y a variaciones de carga. Bueno, ¿quedó claro entonces el diodo Zener? ¿Alguna pregunta? No, yo no. ¿Cómo? Perdón, no escuché justo. No tengo ninguna pregunta. Bien. Seguimos entonces. Vamos a ver dos tipos más de diodos. Este es el fotodiodo. El fotodiodo básicamente es un diodo
que convierte la luz incidente en una corriente eléctrica, ¿no? A través del efecto fotoeléctrico. Básicamente también opera polarizado en inversa, pero no en la región de ruptura como el Zener, sino en la región de inversa, ¿no? Básicamente los fotones de luz que inciden en la juntura PN del diodo generan pares hueco-electrón. Nosotros vimos que un diodo, los comunes, en inversa, nosotros decimos corriente cero, pero vimos que en realidad hay una corriente que se llama IS, de saturación inversa, que es muy chica, era del orden, depende del diodo, pero 10 a la menos 12, 10 a la menos 15, 10 a la menos 10 amperes, o sea, una corriente muy chica, por eso en la práctica se la considera cero. Y esta corriente se genera, pese a que la juntura está en inversa y que hay una zona de vaciamiento, hay algunos pocos portadores de carga que se llaman minoritarios, cuando son del lado P, ¿se acuerdan que había mayoría de huecos? Igual hay algunos N que se generan y esos sí pueden conducir para el otro lado, porque la barrera de potencial no los frena, por el contrario los acelera. Y lo mismo, del lado N, que son mayoría electrones, hay algunos huecos y esos pueden pasar para el lado N. Esa corriente resultante es la corriente de saturación inversa. Y en los fotodiodos, esa corriente es proporcional a la potencia de la luz que incide en el fotodiodo, ¿está bien? Entonces, lo que hace básicamente es, la luz, es aumentar esa corriente IS. Y si uno la mide, la amplifica, entonces tiene una magnitud eléctrica que es proporcional a la luz, a la potencia de la luz, ¿está bien? Fotodiodo lo pueden encontrar, por ejemplo, en cualquier fotocélula que se usa, por ejemplo, para prender las luminarias de noche, ¿no? Automáticamente. El dispositivo sensor normalmente es un fotodiodo, ¿no? Los paneles solares son fotodiodos con distinto diseño, ¿no? Con más área, diseñado para minimizar las pérdidas energéticas, pero básicamente son junturas PN. Yendo un poquito para describir un poquito más del detalle, fíjense, esto es, voy a agarrar un lapicito de nuevo. Bueno, ahí me avisa Zoom que en 10 minutos se va a cortar, así que cuando se corten nos volvemos a conectar. Esto es una juntura PN dibujada un poco más parecida a cómo es en la realidad físicamente, ¿no? Fíjense, tenemos este cuadrado, sería el bloque de silicio, ¿está bien? La región P no es igual a la N en cuanto al tamaño, en este caso, esta islita que está acá es la región P, y todo esto que está acá, que lo rodea, es la región N, ¿está bien? Esto es más parecido a cómo se construye un diodo en la realidad. Todo esto de acá es la región N, y la otra islita es la región P. Lo que se muestra punteado ahí sería la región de vaciamiento, ¿está bien? Esto es así porque en la práctica, en la vida real, las foundries, que son las que hacen los circuitos integrados, en realidad lo que hacen es tienen un silicio dopado tipo N y después por métodos de implantación dopan una pequeña isla tipo P. Y acá está el contacto metálico con el lado P, y acá está el contacto metálico, el electrodo, digamos, con el lado N. ¿Qué más? Bueno, también acá muestra una capa de aislante, ¿no? Que solo se deja un contacto eléctrico a través de esta islita. Básicamente, lo que muestra esta figura es que la región tipo P se la hace de un espesor finito porque uno quiere que la luz pueda, dependiendo de la longitud de onda, va a interactuar con los electrones y huecos en el silicio, y entonces tanto digamos, cuán dopadas están las regiones, porque cuánto implante pongo de boro, por ejemplo, o de otros elementos para dopar el material, yo lo puedo controlar, ¿no? La cantidad de dopaje y los tamaños, tanto de la región N como P, con eso puedo controlar qué longitudes de onda de la luz incidente van a responder en mi detector, ¿no? Entonces,
nada, en general, por ejemplo, esta región P de acá, del orden de 1 micrómetro de espesor, para que se den una idea del tamaño de esto físicamente, ¿no? Bien, quiero a ver si llego a explicar esto antes que se nos corte y volvamos. Lo que ocurre con la luz, básicamente, este es un diagrama que en el sentido del eje X sería posición, es decir, posición acá, en qué parte de esta juntura estoy. Es decir, tengo acá el lado P, tengo la región de vaciamiento y tengo la capa N. Y en el sentido de I, básicamente lo que está haciendo es mostrando energías de las cosas, ¿no? Y no charlamos mucho de eso, pero a baja energía está lo que llama la capa de valencia de los electrones, que es cuando están como todavía, no son conductores todavía de electricidad. Hay lo que se llama un bandgap de energía y después está la banda de conducción, es decir, básicamente un electrón que está en la banda de valencia, si yo le entrego suficiente energía, lo hago pasar a la banda de conducción, es decir, libero el enlace, en el modelo de enlaces que vimos las primeras clases, lo libero y ese electrón, si está en términos de energía en la banda de conducción, es porque puede moverse, es decir, se transforma en un electrón conductor, ¿no? De corriente. Esta es la característica de los semiconductores en general, ¿no? Que tienen una banda de valencia, una banda que se llama band gap de energía, donde no hay portadores, y la banda de conducción. En un metal, por ejemplo, estas bandas están mezcladas, ¿no? Entonces siempre tengo portadores disponibles, pero en un semiconductor, como su nombre lo dice, depende de las condiciones si lo voy a hacer conducir o no. Y esto es lo que muestra este diagrama de energía. Entonces, básicamente, lo que ocurre cuando la luz, en los fotodiodos, cuando la luz incide, es que del lado P, si la luz tiene suficiente energía, es decir, si el fotón de luz es mayor a ese bandgap, a este salto necesario, que en el silicio, para que se den una idea, es de 1.1 electronvolts, que es una forma de medir energía, la habrán visto en física del estado sólido. Entonces, si el fotón tiene suficiente energía, lo que va a hacer es promover un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, eso tanto del lado P como del lado N. Y una vez que está, por ejemplo, este electrón del lado P, el P está lleno de huecos que pueden moverse, pero el electrón rápidamente es minoritario acá y puede acelerarse por el campo eléctrico que divide la región P y N. Acuérdense, la región de vaciamiento tiene un campo eléctrico grande y se va para el lado N. Y el hueco del lado N que se generó de este lado, porque también este electrón se fue para acá y dejó un hueco atrás, viene para el lado P. Bueno, esa corriente de minoritarios, de portadores minoritarios que sí son arrastrados por el campo eléctrico de la región de vaciamiento, es la que básicamente genera la corriente proporcional a la luz. ¿Está bien? Y si entonces uno va a un esquema, una curva de, otra vez en el plano tensión-corriente, lo que va a haber es algo de este estilo, ¿no? Un diodo común sería como P1, sería luz cero. ¿Está bien? Si no hay luz, la corriente es prácticamente cero, es la corriente oscura, se dice, o sea, es la corriente cuando el detector no tiene luz, que es como en un diodo normal. Lo que ocurre entonces, a medida que aumento la luz, es decir, le agarro y lo ilumino al fotodiodo, y en función de la intensidad de esa luz, esa corriente inversa se hace más grande. ¿Está bien? Estas son, por ejemplo, 5 potencias diferentes, cada una más grande que la anterior, que lo que me hacen es me generan una corriente más grande de portadores minoritarios, ¿está bien? Entonces, básicamente, fíjense, es como si tuviera casi una fuente de corriente, ¿no? Para cada nivel de potencia de luz, el fotodiodo yo lo voy a trabajar en esta región, y es como si tuviera una fuente de corriente que depende de la luz incidente. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Que se va a cortar antes que pase al siguiente tema. Entonces, como les decía, los fotodiodos se usan para un montón de cosas, pero por ejemplo para el control de luminarias, todo el alumbrado público se basa en sensores con fotodiodo para prender de noche.
no sé, el control remoto de cualquier cosa que tengan tiene un receptor del otro lado que es un fotodiodo, ¿está bien? De un lado tienen un LED que emite y del otro un fotodiodo que recibe. O sea que en ese caso lo están usando para comunicar información, cambiar de canal, prender, apagate, lo que sea. Y como les decía, también es el principio de las celdas de los paneles solares, ¿no? Y según su construcción, según ese tamaño y dimensiones, como les decía antes, según el dopado, etcétera, se pueden lograr que funcionen a diferentes longitudes de onda, ¿no? Por ejemplo, el de un control remoto funciona en infrarrojo, entonces ustedes no lo ven, ¿no? Cuando está emitiendo o recibiendo el fotodiodo. Así que bueno, pero no deja de ser otro tipo de diodo, ¿no? Por eso está en este contexto. Se va a cortar en un minuto. Bueno, arranco y después retomamos igual. El otro tipo de LED, el último que les voy a mencionar, el otro tipo de diodo, mejor dicho, es el LED, que sería en cierta forma lo opuesto a un fotodiodo, ¿no? El acrónimo LED quiere decir Light Emitting Diode, o diodo emisor de luz. Básicamente también es un diodo, pero que en este caso convierte energía eléctrica en luz, en fotones. Básicamente físicamente ocurre el efecto contrario, ¿no? Por recombinación de pares hueco-electrón, en este caso que se aniquilan, digamos, entre ellos, el resultado de esa interacción física es la liberación de energía en forma de luz, o sea, un fotón. Otra vez, según cómo se fabrica la juntura PN, se pueden hacer LEDs de diferente longitud de onda, desde infrarrojo cercano hasta luz visible, 400 nanómetros a 780 nanómetros. También pueden comprar LEDs infrarrojo que no los ven, o pueden comprar un LED rojo, un LED verde, un LED azul. Hoy en día, en los últimos años, se han vuelto muy popular, ¿no? Tanto para iluminación como para decoración. Nada, la tensión en directa, el LED, sí funciona en directa.